Muchísimas gracias por la deferencia de escucharnos y mirarnos todas las mañanas. De nuestro trabajo periodístico siempre trata de estar a la altura de su expectativa informativa. Los trabajadores ecuatorianos siguen generando noticias. Hace pocos días la información daba cuenta de que 187 trabajadores ecuatorianos han sido despedidos del sector petrolero. Luego el gobierno nacional ha enviado reformas al Código del Trabajo y la Seguridad Social precisamente para buscar más estabilidad laboral. Pero mientras esto ocurre, nos llama la atención que muchos trabajadores, como acabamos de reiterar, del sector petrolero sean despedidos. En este mismo contexto, a nosotros no deja de preocuparnos una información que se ha publicado en todos los medios de comunicación, en donde se da cuenta de que se ha frenado el alza del 5% en los salarios del sector público. ¿Qué significa esto? Si usted trabaja en cualquier dependencia del Estado ecuatoriano, iba a recibir un incremento, no superlativo, no sustancioso, pero al menos se trataba de un incremento del 5%. Pero, oh sorpresa, la información ha sido ya confirmada a través de todos los medios de comunicación y voceros del Ministerio de Finanzas dan cuenta de que se frena este incremento. ¿Por qué razón? Por la crisis económica, debido a la baja del precio del barril de petróleo. De eso estamos nosotros muy preocupados, todos y cada uno de los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar a lo largo de todo este año? El presidente de la República ha dicho que se vienen tiempos bastante difíciles. El precio del barril de petróleo sigue bajando y bajando. Los salarios de los ecuatorianos no han sido compensados. Para hablar de este tema esta mañana está con nosotros José Villavicencio, el presidente de la Unión General de Trabajadores Ecuatorianos. ¿Cómo han tomado este tema ustedes, los trabajadores, cuando ocurren informaciones como que se frena un alza que ya estaba aprobada, que había mucha expectativa por parte de los trabajadores y como decimos en la presentación, no es que se trate de una millonada, como se dice en el argot popular, pero algo es algo en esta crisis. Así es que, ¿cómo han tomado ustedes los trabajadores esta información oficial? Bueno, gracias mi querido Vicente, en primer lugar por el espacio que nos dan a los trabajadores. Expresar un saludo muy cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación y esperando que el 2015 sea exitoso. Referente a la pregunta, esto ratifica lo que los trabajadores venimos denunciando a nivel nacional, de que no es un gobierno de los trabajadores, que no es un gobierno que aplica o saca leyes, decretos a favor del pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta de que el señor Carrasco fijó un porcentaje al sector privado y esa fijación de un porcentaje no es un alza de incrementos tanto de sueldos y salarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sector público? Hay que tomar en cuenta que en el sector público los sueldos y salarios están congelados más de 4 años. Tanto los trabajadores que están regidos a la LOCED como los trabajadores que están regidos bajo el Código del Trabajo. Porque los que están regidos bajo el Código del Trabajo, las tablas para la negociación colectiva no han tenido incremento por más de 4 años. Es decir, en 4 años no se ha aumentado un solo dólar. Un solo centavo, diría yo. A pesar de que el precio del barril de petróleo estaba sobre los 100 Exactamente. dólares, ¿no? Sobre los 97, 98 dólares. Entonces, el incremento nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. Para la contratación colectiva en el sector público existen los decretos de las tablas de negociación colectiva. Ya. En ese sentido, ¿qué es lo que ha sucedido? Solo han cambiado de número de acuerdo ministerial o de decreto ministerial y del año. No hay un solo centavo de incremento. En el sector, con los compañeros que están en la LOCE, de la misma manera. Más de 4 años congelados los sueldos y salarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que por lo menos era preferible tener el 5% de incremento a no tener nada. Sí, al menos sin embargo, hoy el ministro de Finanzas ratifica de que no va a haber incremento de un solo centavo. Entonces, no es posible que la crisis que está planteando o que se viene en nuestro país o que la baja del petróleo la paguemos los trabajadores y el pueblo en general. Eso no es correcto, tienen que pagarle la crisis quien la generan. No es culpa de los trabajadores la baja del precio del petróleo. No es culpa que el mismo gobierno se haya extendido más de lo que da la sábana, como dice el pueblo, porque él invirtió o invertido dinero en las diferentes hidroeléctricas que no van todavía a generar energía en este año 2015.
Esto hace entonces de que el mismo gasto excesivo del gobierno o la misma publicidad, las mismas sabatinas de que se extiende el gobierno y ahora quiere resolver la crisis o la baja del petróleo, golpeando otra vez la espalda de los trabajadores, tanto públicos como privados. Pues usted ha dicho, en los últimos 4 años no ha existido un incremento de un solo dólar a los trabajadores del sector público. Ahora había la expectativa de que se iba a producir este incremento del 5% en el salario del sector estatal, pero tampoco es mucho. Habíamos hecho una tabulación. Una persona que recibe el salario mínimo vital, si se hubiese cumplido este incremento del 5%, ¿cuánto hubiese recibido? Mire, pongamos un ejemplo. Si una persona ganaba en el sector público 350, iba a ganar un incremento de más o menos de $7.50. El incremento en el salario mínimo de los trabajadores del sector público hubiese sido de $7, pero el gobierno dice que no tiene plata. Y si ganase, por ejemplo, $1.000, ¿cuánto? Si ganase $1.000, iba a ser el incremento de 50 centavos. O pongamos un ejemplo, la mayoría de los servidores públicos ganan $400. Esos trabajadores iban a tener un incremento de $20, que no es mucho, no es lo que hoy los trabajadores requerimos, tomando en cuenta que la canasta familiar está sobrepasando los $650. Entonces, las propuestas, la fijación de salario en el sector público, en el sector privado, va en contra de los derechos que están consagrados en la Constitución. El 328 dice que el salario tiene que ser justo, digno, para poder cubrir las necesidades personales y la de su familia. Es decir, este es un precedente nefasto como jurisprudencia, diríamos los abogados, porque si el Estado ecuatoriano, yo le estoy preguntando a usted, dice yo no les voy a incrementar el 5% que estaba establecido, el ministro de Finanzas dice, señores, por la baja del precio del barril de petróleo, sencillamente nosotros no vamos a hacer este incremento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un empleador privado? Dice, yo también estoy en crisis, no tengo dinero, no voy a pagar el incremento de los $14 al salario mínimo vital que acaba de aprobarse. Mire, más allá de que nosotros... Es una ironía, ¿no? Sí, lo que yo planteo. Más allá que nosotros hemos planteado de que es una pero fijación... viene a ser parecido, sí, ¿no? Una fijación burlesca, irrisoria de los $14 en el sector privado, tienen que acatarlo los empresarios. Además pero el empresario no puede decir, señor, estoy en crisis, no voy a pagar los $14. Tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿Y el Estado por qué no paga? El Estado porque hoy pretende, vuelvo y repito, la baja del petróleo, la crisis que se viene en el 2015, la paguemos los trabajadores del sector público. Eso dicen ellos. Pero cuando el petróleo estaba sobre los $100, ¿por qué? Tampoco lo hicieron. Pagaron? Tampoco lo hicieron, tampoco incrementaron por más de 4 años. Esto demuestra que no es un gobierno que en el discurso dice que es de los trabajadores y de los sectores sociales, sino que obedece a la modernización de un sistema que él no puede ocultar lo que está en crisis. Entonces está planteando reformas, maquillajes, y esto se evidencia tanto en las políticas que vienen implementando, tanto para los trabajadores privados, tanto para los trabajadores del sector público. ¿Qué pasa entonces en el gobierno? Viene improvisando las diferentes políticas, porque no hay una política de incrementos de sueldos y salarios, no hay una política adecuada en el tema educativo, no hay una política en el tema de salud. Entonces viene improvisando, por eso hace de que el mismo presupuesto aprobado para el 2015, antes de que lo ejecuten, ya merman. Claro, y esto afectando, y todo apunta a que no va solo afectando en el tema de los trabajadores, en el tema del incremento salarial, sino que va a pretender despedir a trabajadores, como han denunciado los compañeros de Petroamazonas, de una empresa estatal que no se garantiza la estabilidad laboral, el principio de estabilidad. Como el mismo gobierno dice que eliminando el contrato fijo van a pasar los trabajadores al contrato indefinido, eso no se garantiza. Claro, entonces solo queda en palabras y en hechos se aplica otra cosa. Que sería también otra ironía, ¿no? Hablando ahora que estamos recién pasando el tiempo de inocentes, porque el gobierno nacional ha enviado una reforma de ley a la Asamblea Nacional en donde dice que a través de la misma busca que se tenga estabilidad por parte de los trabajadores a través del contrato indefinido. Esto es lo que plantea. Pero mientras esto ocurre, nosotros hace pocos días dábamos a conocer esta entrevista con dirigentes de Petroamazonas en donde han sido despedidos 187 trabajadores ecuatorianos. En suma, señores televidentes, aproximadamente 580.000 ecuatorianos iban a beneficiarse, trabajadores del sector público, de este incremento del 5%. Pero el señor ministro de Finanzas desde China
ya le ha anunciado a todos los trabajadores del sector público, si usted trabaja en una dependencia del Estado, ya lo sabe, no hay incremento del 5%. Muchísimas gracias esta mañana a José Villavicencio, él es presidente de la Unión General de Trabajadores Ecuatorianos. Muchísimas gracias, José, que ha venido esta mañana. Gracias, Vicente, y estamos a las órdenes. Y nosotros vamos con más información.